hablar sobre los tipos de líneas de transmisión y algunos modos de transmisión. Miremos inicialmente entonces la clasificación de las líneas de transmisión. Bueno, recordando un poquito, habíamos planteado entonces la posibilidad de, o el proceso de pasar una señal análoga a una señal digital, la conversión. Normalmente ese proceso en tres etapas, muestra, cuantificación y codificación, y de pronto para tener como referencia de que hay una técnica que digamos que es la más común para hacer ese proceso, que es conocida como PCM o Pulse Codification Modulation, básicamente por la modulación por codificación de pulsos. En este caso estamos asumiendo entonces una señal a 16 niveles que ya habíamos hablado. Y en este caso entonces un diagrama de bloques un poquito ya más explotado, donde tenemos entonces una señal, en este caso ya no periódica, análoga pero no periódica, un proceso de muestreo por amplitud que básicamente está haciendo referencia, se toman las amplitudes, que sería pues el muestreo, después viene la cuantización o cuantificación, que es básicamente entonces en este caso ya no 16 estados sino 256, desde 255 desde menos 127 a 127. En este otro bloque entonces se asume que es el proceso ya de codificación como tal, tiene el mensaje y luego entonces en el receptor entonces pues el tren de datos que se genera. PCM o Pulse Code Modulation, básicamente modulación por codificación de pulsos, haciendo referencia a una modalidad adicional de modulación, que era el último tema que estábamos mirando. Algunos conceptos entonces que hemos de pronto ya venido acuñando y que es bueno entonces entrar a clarificar. Entonces tenemos en el caso de lo que podemos concebir como un canal, como un medio de transmisión dispuesto con un transmisor y un receptor, y que puede ser análogo digital o de pronto de naturaleza mixta. De acuerdo a la información que reciba y depende básicamente del canal, va a depender también entonces, es decir, no solo el medio, sino también los dispositivos que estén entonces involucrados en el canal. Otro concepto es el de circuito, donde básicamente entonces estamos asumiendo que hay un caminito de ida y uno de venida, dice, consta de un canal en cada sentido para hacer la transmisión. Hablamos del circuito. Y el otro concepto que hace referencia entonces al enlace, que es un circuito con controladores, básicamente un circuito con controladores de los equipos terminales de datos que ya habíamos hablado. Hablamos por allá en términos técnicos de unos enlaces, digamos ya digamos comúnmente conocidos como E1, enlace E1 y enlace T1, haciendo referencia entonces a unas conexiones con unas características y unas capacidades determinadas, básicamente. Entre otras cosas, los tipos de líneas que estábamos hablando entonces, que entrábamos a mirar las diferentes categorización de los tipos de líneas. La primera que hacemos entonces es según su explotación, y según su explotación entonces podemos asumir entonces como líneas simples, líneas half duplex, líneas full duplex. En el caso de las simples nos está diciendo que únicamente se puede transmitir en un sentido, es decir que entre comillas, eternamente A va a ser transmisor y B va a ser receptor, y no puede, digamos, hacerse más procesos en cada uno de estas configuraciones. Un ejemplo de este tipo de señales entonces son las emitidas en radio, que básicamente entonces a la medida de que alguien transmita, entonces simplemente emite, y si hay entonces receptores que estén prendidos y que sintonice la frecuencia, entonces van a obtener entonces el, el, la sintonía pues del mensaje. Otros aspectos de pronto que
o cosas que trabajan de pronto de manera simples es, por ejemplo, el teclado del computador, entonces únicamente el flujo de datos, entonces un dispositivo exclusivamente de entrada, entonces solo se va a direccionar en un sentido la información. El método HAL duplex, entonces HAL duplex hace referencia entonces en que en este caso ya es posible transmitir información en los dos sentidos, pero ojo, dice que no de forma simultánea. Entonces, básicamente ahí se enmarca, por ejemplo, servicios como Avantel, como radioaficionados, como Walkie Talkie, que básicamente entonces en el momento que está hay alguien transmitiendo, en el momento que termine de transmitir, entonces pide el cambio para que la contraparte entonces responda y alternadamente entonces se puedan comunicar. Y el último modelo entonces hace referencia a full duplex, donde acá también es posible la comunicación en las dos direcciones, pero básicamente aquí la diferencia es que es de manera simultánea, de pronto como hacemos de pronto en una llamada telefónica. Hay muchos sistemas en la actualidad, entonces hoy en día inclusive la misma televisión de pronto la podemos enmarcar en ese mismo rango. Otra clasificación entonces es de acuerdo a la topología, dice tipos de líneas según la topología, y estamos haciendo, digamos aquí, referencia específicamente cuando hablamos de topología, hacemos referencia a la forma como físicamente están, topología hace referencia a la forma como están conectados los equipos físicamente, básicamente. Y hablamos de dos esquemas que en últimas lo más probable es que en la práctica de pronto podemos encontrar diferentes variaciones de esas configuraciones. Un tipo de enlace entonces que es un tipo de línea que es punto a punto, donde estamos diciendo que hay de manera, bueno, aquí será PC2, donde estamos diciendo que en últimas, entonces, hay 100% de fiabilidad, entonces hay un medio que es exclusivo para la comunicación entre estas dos partes y básicamente pues no se tiene que reñir o pelear por acceso al medio. Cada uno de estos esquemas pues tiene unas ventajas y desventajas. Entonces aquí en la parte derecha ya encontramos más equipos utilizando entonces este tipo de línea punto a punto. Entonces vamos a imaginarnos que esto es fibra óptica como tal, entonces lo más probable es que no es lo mismo tener un solo medio que en este caso entonces tener múltiples medios, entonces la inversión económica va a ser muchísimo, muchísimo mayor. En la práctica esto podemos concebirlo como una red en malla, es decir, todos los nodos que están en la red están conectados con los demás, entonces se asume que hay una inversión económica. La fiabilidad, les decía que básicamente cuando necesitemos el servicio, pues lo vamos a poder utilizar. Y en el caso de las líneas multipunto, entonces básicamente ya concebimos un ambiente concurrente donde hay la necesidad entonces de concebir protocolos adicionales que me van a permitir entonces saber cuándo puedo y cuándo no puedo transmitir. Entonces, simplemente perfectamente puedo intentar, por ejemplo, aquí en PC5 puedo intentar realizar una transmisión, pero si el medio está ocupado, entonces pues lo más probable es que no va a poder transmitir. Normalmente esos slots de tiempo que se asigna a cada uno de los nodos, a cada uno de los usuarios que está conectado, estamos hablando del orden de los microsegundos o picosegundos, entonces para el usuario final podemos decir que casi es transparente en el caso de la topología. Cuando hablamos de topología, normalmente hablando de redes, entonces hablamos de muchísimo más de topología, otras topologías, que básicamente son las que normalmente encontramos, por ejemplo, en las redes. Entonces está una topología en estrella, está una topología en anillo, está una topología en malla, como que estamos planteando ahí, una topología jerárquica o en árbol, entre otras. Es decir, hay diferente tipo de topología. Aquí simplemente el dominio del curso no estamos planteando de pronto entrar a profundizar en cada uno de esos temas, sino simplemente estamos colocando de pronto algunos de los elementos. En el caso de los enlaces que estoy planteando acá o de las líneas que estoy planteando acá, lo más probable es que encontramos diversos nombres para referirnos a lo mismo. Entonces de pronto aquí pues, podemos hablar de que es una línea multidifusión o difusión en el primer caso, entre otras.
Otro tipo de línea, entonces, hace referencia al tipo de propietario de la línea, básicamente. Y estamos hablando entonces de tres categorías: líneas privadas, líneas públicas y líneas dedicadas. Entonces, nosotros en el caso de las líneas privadas, entonces se asume que son inversión de un particular y su uso también es exclusivo de un particular, es decir, alguien pone la plata, compra exactamente pues todos los dispositivos, todos los medios y pues obviamente pues es el único que va a poder hacer usufructo de esa infraestructura. Caso diferente entonces en el segundo ítem que hace referencia a las líneas públicas. Entonces se asume que, bueno, en la primera estábamos de pronto refiriéndonos a un ambiente estrictamente local y la segunda, entonces estamos hablando ya que podemos considerar una red metropolitana, Metropolitan Area Network o una Wide Area Network, una red de área amplia. Hace parte, en el caso de las líneas públicas, entonces hace parte de una infraestructura pública, es decir, lo que normalmente hacen las empresas de comunicaciones, como aquí en el caso de Bogotá, la ETV y otras, que de alguna forma entonces pues ya tienen una infraestructura tendida, instalada, y básicamente entonces lo que hace es, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro teléfono fijo, donde tengamos, entonces simplemente lo que hacemos entonces es ir y manifestar la necesidad, ya nos dicen si sí se puede o no se puede y cuánto vale el servicio. Y de esa manera entonces nosotros podemos asumir que lo único que tienen que hacer es a partir de una cabina telefónica de la menor jerarquía que está en la red telefónica, entonces van y miran y si hay alguna disposición de puertos ahí, entonces simplemente le dice sí se puede y lo único que hace entonces de esa cabina es sacar un cablecito y llevarlo hasta la casa o hasta la empresa de la necesidad y entonces vamos a tener el servicio. A este segmento se le conoce como bucle de aunado, la parte final que me conecta entonces ya con los usuarios finales. Y la otra tipo de línea entonces es las líneas dedicadas. Las líneas dedicadas también están haciendo referencia entonces a redes de área metropolitana, redes de área amplia y se asume que son arrendadas básicamente por un particular de acuerdo a una necesidad y son de uso exclusivo de un particular a pesar de que son entonces parte de una infraestructura pública. Acá vale la pena resaltar de que esa infraestructura pública, entonces se asume que queda de uso exclusivo de un particular a cambio de un costo que puede ser entonces por horas o por tráfico, básicamente entonces para tener pendiente. Acá en el esquema que estábamos planteando anteriormente, entonces por decir algo, si esto asumo que es una LAN, entonces estamos hablando de las líneas privadas, pero si ya es una red metropolitana, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Distrital que tiene múltiples nodos, entonces asumiendo que son 4 o que son 15, vamos a asumir que, por ejemplo, esto es Facultad Tecnológica, que esto es entonces por aquí la de Bosa por venir, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos segmentos de red tienen una única salida a a una red de área amplia WAN que es en la 40. Entonces, si nosotros estuviésemos en la tecnológica, entonces sale Facultad Tecnológica, va a la 40 y después en la 40 donde están todos los servidores, entonces ahí sí salimos a Internet. Si necesitamos hacer desde la tecnológica una consulta a un servidor en España, entonces ese es el caminito. Nosotros no salimos aquí directamente a la tecnológica, a la WAN, sino tenemos que ir a la 40 y tenemos entonces la salida a Internet. Acá si nos miramos, si detallamos un poquito lo que sería el segmento de red de la tecnológica, entonces estaríamos hablando de la red privada. Pero si ya concebimos esta parte de la tecnológica, la 40, que podríamos asumir son unos 6-8 kilómetros, entonces ya tenemos que entrar a mirar un tipo diferente de línea de las otras que estábamos hablando. Entonces, dependiendo de la necesidad, esto puede ser simplemente una línea pública donde simplemente llegamos y pagamos por un servicio, haga de cuenta lo mismo que sucede con una línea telefónica local de la casa,
pagamos por un servicio, pero acá entonces lo compartimos con los usuarios que tengan pago el servicio. Y si es mucho el tráfico, entonces nosotros podemos concebir de que cada uno de estos enlaces entonces es una línea dedicada y que únicamente entonces el tráfico que genera, por ejemplo, en el caso del segmento de red, vamos a asumir que esto es entonces Vivero, por decir algo, entonces todo el tráfico que genera Vivero, entonces no va a compartir su ancho de banda con nadie, sino va a ser de manera exclusiva. Ahí podíamos en ese esquema de alguna manera identificar entonces los tres tipos de línea, la línea privada, la línea pública y la línea dedicada como tal. En ese orden de ideas yo voy a dejar esa parte de la temática hasta ahí.